Ya, chicos, les doy la bienvenida. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me la hacen saber. Si tienen alguna duda después de la tutoría, o si durante la semana también estoy, me pueden preguntar por el chat. Me demoro en responder, pero respondo. Y eso, pues, vamos a ver trabajo y conservación de la energía. Ah, y si pueden dejar su correíto en el chat para pasar lista. Le voy a explicar un poquito del trabajo. El trabajo es hecho por una fuerza externa que hace que pierda ¿cómo se llama? Su posición de reposo, o sea, de estático, y lo mueva en una cierta cantidad. Bueno, está definido por, por dos vectores, sí. La fuerza y el desplazamiento, el vector desplazamiento. ¿Ok? Bueno, ustedes supongo que ya lo conocen, ya lo han visto. Su sistema, o sea, su unidad de medida es Joule, es Newton metro. Y para ver si es positivo o negativo, esto no es aceleración, es desplazamiento, es una D. ¿Ok? Eh, cuando sabemos que el torque es positivo o negativo o no hay de lleno. ¿Cuándo es máximo? Cuando el ángulo que existe aquí es cero. ¿Por qué? Porque coseno de cero es 1. Por lo tanto, en la formulita, aquí va a ser solamente la multiplicación de estos dos. No va a haber algo que lo contrarreste. Ya, ¿cuándo es nulo? Cuando es 90 grados. ¿Por qué? Porque la fuerza, si se aplica hacia arriba, no va a ejercer algún tipo de movimiento, entonces no se va a poder desplazar nuestra figurita. Cuando el torque es negativo, generalmente es negativo cuando le preguntan, no sé, por el torque, dije, el trabajo es negativo, cuando generalmente es negativo cuando es fuerza de roce. ¿Por qué? Porque esta va a impedir que se desplace. Y bueno, si una fuerza diagonal va a ejercer un tipo de trabajo, pero quizás no con la misma intensidad de tenerlo con un ángulo de cero. ¿Ok? Eso. Y iniciamos con el primer ejercicio. Es súper sencillo este ejercicio. Es solamente trabajo de área. Como aquí lo voy a leer primero. El ejercicio 1. La fuerza que actúa sobre una partícula varía como se muestra en la figura. Encuentra el trabajo invertido por la fuerza en la partícula conforme se mueve. En la partícula conforme se mueve, sí. Ya. Primero nos piden de que X a 0 de 8 metros, o sea, de aquí hasta acá. Y después de 8 a 10 a este punto, y después nos piden todo el sistema que evaluamos. Bueno, si se dan cuenta, aquí hay una fuerza y aquí de Newton, fuerza X, y una X evaluada en metros. O sea, si multiplicamos estas dos variables, nos va a dar trabajo directamente. ¿Por qué? Porque Joule se definía así, Newton por metros. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacar el área abajo de esta curva, en realidad de este gráfico, por decirlo así, porque no es. Entonces, iniciamos para A. Para A, tenemos, como ya le había dicho, que esto es una J. El trabajo del área de la curva, no sé si se lo han representado así cuando tienen que sacar la integral. Bueno, eso lo van a entender después, pero esa es como la definición exacta para este ejercicio, sacar el área de la curva. Bueno, el área 1 o el trabajo 1 que nos piden va a ser toda esta área. Se la voy a poner en verde. Toda esta área. ¿Cómo sacamos esa área? Bueno, sencillo. Podemos dividir este triángulo, tomamos solamente esta parte y multiplicamos base por altura. La base por altura. La base es 4 y la altura es 6. ¿Por qué no lo divido en dos? Porque son dos triángulos iguales. Entonces no vale la pena dividir. Así que nos va a quedar que esto es 24 joules. Ese sería nuestro primer trabajo. El segundo, el B, la letra B, nos piden de 8 a 10, o sea, toda esta parte. ¿Ok? Entonces, P va a ser igual al trabajo 2 o al área 2, como lo quieran tomar,
va a ser base por altura dividido 2. Entonces nuestra base mide 2 metros por la altura, que es menos 3, partido 2. Esto nos queda menos 3. ¿Por qué Disculpa, negativo? Dime. el- la área número 1 del Ujú. triángulo de 8 ¿no sería multiplicado por 2? No, o sea, en realidad no. Mira, te lo explico. Yo lo que acabo de hacer es evaluar un puro triángulo. Dije, voy a tomar las medidas de base por altura. Viste que el área de un triángulo, ¿cómo se llama? Recto, es base por altura dividido 2. Ya, yo tomé esta para calcularla, ¿cierto? Y como el otro es idéntico, si la sumas así, nos va a quedar solamente base por altura. Ah, ya, Como un medio más un medio es igual a uno. ¿Se ya, entiende? ya. Sí, Ya, gracias. ya. ¿Qué estaba? Ah, si está sacando el área 2 de este triangulito, nos está pidiendo el B, y nos da menos 3 joules. ¿Por qué nos da negativo? Porque el trabajo es negativo. Es un trabajo resistente, creo que le llaman, o, o hay una fuerza que se opone al movimiento. Solamente eso. Ya, y la C, que nos piden de x0 a x10. Bueno, la C es súper sencillo porque hay que solamente sumar. El trabajo total es igual al trabajo 1 más al trabajo 2. Y esto es igual a 21. ¿21? Sí, 21 joules. Eso es el ejercicio. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, no. Ya voy a seguir entonces. El ejercicio 2. Calcula el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y por la fuerza peso en el caso que desplacemos a lo largo de 2 metros un bloque de 200 kilogramos sobre una superficie con un mu de 0,15 en los siguientes casos. El bloque se encuentra en una posición horizontal, o sea, así, y hay que calcular el trabajo realizado en plano inclinado, así, que fea, pero es, ya. Estos son los dos casos que hay que evaluar y hay que sacar el trabajo por la fuerza de rozamiento y la del peso. Ya, iniciamos con este primero, con el A. Uy, A, A. Vamos resto. ¿Qué tenemos? ¿Qué fuerza aplican en esto? Vamos primero a definir a dónde se va a desplazar nuestro monito, o sea, nuestra cajita, nuestro bloque se va a desplazar hacia la derecha. Porque sí. No me acuerdo qué. Ya vector de desplazamiento. No sé si ustedes ocupan el D o el R para definir el desplazamiento, en realidad es lo mismo. En los que más lo acomode. Ya, ¿qué fuerza hay aquí? Hay fuerza roce porque ya nos dicen, solamente con el mu. Entonces tenemos la fuerza de roce. Bueno, la fuerza de roce va opuesto al movimiento. Si va a la derecha, yo asumo que mi fuerza de roce va a la izquierda. Está la normal, que viene desde el suelo. Y la fuerza de peso, que la voy a bajar al medio. La del peso. Estas son las únicas 4 fuerzas que están involucradas en el bloque. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que sacar el trabajo de que ejerce la fuerza de roce. ¿Cómo se define la fuerza de roce? La fuerza de roce se define por mu por la normal, ¿cierto? Tenemos mu, pero no tenemos el valor de la normal. Entonces hay que sacar. Si vemos este diagrama, sabemos directamente que la normal es igual al peso, ¿cierto? ¿Alguna discusión con eso? ¿No? No. Ya. El
peso es la masa por la aceleración. La aceleración la vamos a tomar por 9,8. ¿Ya? Es la masa por la aceleración. Entonces, este valor, o podemos reemplazarlo directo, ese valor lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, la fuerza de roce nos va a quedar mu por mg. Y esto es 0,15 según el problema. La masa, que son 200 kilogramos, por g. Entonces, la fuerza de roce va a ser igual a 294,3 newton. Ese es el valor de la fuerza de roce. Ahora, ¿cómo sacamos el trabajo? Bueno, sencillo. El trabajo de la fuerza de roce, por definición, es la fuerza por el desplazamiento. Entonces, nuestra fuerza es la fuerza de roce por el desplazamiento. Nuestro desplazamiento había dicho que son 2 metros. Desplazamos a lo largo de 2 metros. Ahí dice. 2 metros. ¿Ok? Por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es nuestro ángulo? Nuestro ángulo va a ser todo esto. Desde aquí hasta nuestra fuerza que está acá. Entonces va a ser 180 grados. Por coseno de 180. Bueno, si aún no lo saben, coseno de 180 no es menos 1, así que nuestro trabajo no va a dar negativo. Bueno, eso corresponde. Va a ser los 294,3 por 2 por menos 1. Y eso nos va a quedar un valor de menos 588,6 joules. Nunca se olviden de la unidad de medida. Negativo, ¿por qué? Porque fuerza de roce y se opone al movimiento. Ahora, el trabajo del peso, porque nos piden la fuerza, el trabajo de la fuerza de rozamiento y la del peso. La del peso, bueno, ya la habíamos calculado. Es solamente mg por m por g. Entonces sería m por g por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es nuestro ángulo? 90. ¿Por qué 90? Porque si la fuerza del desplazamiento está aquí, aquí está nuestro ángulo. 90 grados. Una duda, Dime. en el trabajo del peso no se agrega ahí la distancia. Sí, toda la razón. Muchas gracias por corregirme. Se me había olvidado. Era para ver si estaban atentos. Ah. Ya. Sería la masa o la aceleración por 90, o sea, coseno de 90 por 2. Entonces, el trabajo del peso es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto es 0. No hay trabajo, como le había mostrado antes en el diagrama. Ya. Tenemos el A. ¿Alguna duda con el A? No, no. Ya, vamos al B. Yo tengo una duda, perdón, es Sí. que no puedo activar el micrófono. ¿Por qué es el coseno de 90? Ah, porque la fuerza de peso en el bloque va hacia abajo. Sí, y hace Directamente. 90 con la distancia. Así es, con el desplazamiento, ¿no has visto? Eso, perdón, perdón. Desplazamiento, sí. El ángulo que va entre medio es o sea, el valor que va entre medio Ujú. del ángulo es el que va en la formulita. Ah, ya, gracias. Por eso la fuerza de roce son 180, porque el ángulo que va entre estos dos está paralelo, estas dos fuerzas están paralelas. Es todo ese paralelismo. Toda la razón. Gracias. De nada. ¿Por qué se multiplica por 2? Porque había que poner
El vector desplazamiento, perdón. Ya, mira, te voy a escribir la fórmula aquí. Esta es nuestra fuerza. La fuerza por el coseno por el desplazamiento. Ya, ok. Ya, sigo entonces. La letra B. Bueno, es lo mismo, solamente que ahora vamos a analizar nuestro sistema es diagonal. Diagonal, nuestra cajita. Ya, entonces tenemos un ángulo de inclinación de 25. Oh, me falta una hoja. Voy a agregarla. Ahí sí. Ahí sí. Ya. B. Oh, ahora estoy con rojo. Ya no importa. Ese va a ser nuestro sistema. Y aquí hay 25 grados. Quizás lo tenga que haber dibujado más grande. Ya no importa. Ya. ¿Qué fuerzas están involucradas aquí? Ya, voy a asumir igualmente que mi desplazamiento va hacia la derecha y mi fuerza de roce va a ir al lado contrario. ¿Ya? La normal, por el suelo. Y la del peso. La del peso va hacia abajo, verticalmente. La del peso. Ya, hay que hacer el mismo cálculo. Hay que sacar el valor de la normal para determinar el valor de la fuerza de roce, lo que habíamos hecho aquí delante. ¿Ya? Entonces hay que determinar primero el valor de la normal. ¿Cuánto es la normal? Dirían ustedes, ¿cuánto es el valor de la normal? Sencillo, es la componente que sale abajito, aquí. Va a hacer la mala. Voy a hacerla de otro color, para que me entiendan. Esta es la componente. PI, PX. La normal va a ser igual a PI. ¿Y qué es PI? Bueno, aquí hay que encontrar el ángulo que va acá. Y ese ángulo, no sé si han analizado este sistema, pero este ángulo es 25. Es el mismo ángulo que está aquí, que nos dan de referencia. No sé si alguien o sea, se lo saben de memoria o se los explico. Es pregunta, es pregunta, chicos. Sí, porfis. Se las explico. Ya, Sí. voy. Este es nuestro triangulito. Qué feo me quedó. Este es 25, ¿ok? Yo voy a tirar mi fuerza desde aquí, la del peso. Ahí esta cosa, da igual. Voy a cerrar mi triángulo ya. Aquí se forma un ángulo de 90, ¿cierto? Ah, esta es la fuerza, la PI. PI, ya. Eso es lo que estamos evaluando. Ya. Tenemos 25 y tenemos que formamos un ángulo de 90. Y aquí, si es que se logra notar que esto va como perpendicular a este eje, entonces aquí también hay un ángulo de 90, ¿cierto? ¿No hay dudas con eso? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, si yo tengo un valor beta acá, la suma entre el 25 y el beta me da 90. ¿Por qué? Porque la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces, si aquí este ángulo vale beta, este necesariamente para que se cumplan los 90 grados va a valer 25. Va a valer 25. ¿Alguna duda con eso? ¿Se entendió? ¿No? ¿Sí? Ya asumiré que sí porque nadie me dijo nada. Sí, se entendió. Ya. Entonces sigo. Voy a hacer con rojo porque mi dibujo está rojo. Saquemos el valor de la normal. La normal va a ser igual a PI por cómo está
al lado de nuestro vector, siempre digo esto, yo no debería enseñar así, pero bueno, como está al lado de nuestro vector, es coseno de este ángulo. ¿Ok? Si fuera, por ejemplo, px en este involucrado, ocuparíamos el seno. Pero como está al ladito, es coseno. ¿Ya? Ya. Tipo eso. Ya. Entonces, el peso. El peso es la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, m por g por el coseno de 25. Y esto va a ser los 200 por 9,81 por el coseno de 25. Y esto nos va a dar un valor de la normal de 1178,15 newton. Ese es el valor de la normal. Ya. Ahora que sacamos la normal, ahora vamos a sacar la fuerza de roce. La definición de la fuerza de roce es mu, o el coeficiente, por la normal. Ya sabemos el valor de la normal, entonces reemplazamos la normal. Y esto nos va a dar 266,72. Ya. Ahora solamente falta sacar el trabajo. El trabajo que ejerce la fuerza de roce va a ser la fuerza, nuestra fuerza de roce, por el desplazamiento que eran 2 metros, lo dice el problema, por el coseno que ejerce nuestro sistema. El ángulo va a ser el mismo valor, los mismos 180. ¿Ok? Entonces sería, ¿cuánto vale? 272 por 2 por el coseno de 180. Y da un valor de, esto es menos 1, recuerden. Esto era para confirmar nuestro resultado del trabajo que ejerce la fuerza de roce. Nos da 533,44 joules. Ese es el trabajo que ejerce la fuerza de roce. Y el trabajo que ejerce el peso, bueno, es la fuerza peso, sería m por g, y por el desplazamiento. Creo que así era. Sí, 2 metros. Por el ángulo. ¿Qué ángulo es? Es este ángulo. Este. Ese ángulo estamos ocupando para ahora. Porque estoy tomando el vector peso directamente, no estoy tomando el PI. Estoy tomando el peso directamente. Y como ahí había un ángulo de 90, entonces en nuestro resultado va a ser beta. Sería 65 para cumplir los 90. ¿Sí? No los confundí. Coseno de... Yo me confundí un poco. Ya, un poco. Ya, ya, aquí estamos aplicando lo mismo, que es la fórmula de trabajo, que es fuerza por desplazamiento por el coseno de la que hay entre ellos. Aquí yo tomé, para esta fórmula, para este trabajo, tomé el vector peso de una, completito. No tomé esta componente de PI. Esa no la ocupé, solamente P. Entonces, el ángulo que está entre mi vector peso con el desplazamiento que va justo aquí, de mi desplazamiento, es el ángulo beta. Y el valor del ángulo beta es 65. ¿Por qué? Porque como este es un ángulo de 90 grados y ya teníamos 25, lo que sobra son 65 grados. ¿Se entiende? Sí, se entendió, pero también se pudo haber sacado porque el de abajo era 90 y otro era 25, ¿no? Y lo que falta es 65. Sí, también. Hay tantas maneras de sacar esto. Ah, ya. Muchas Sí. gracias. De hecho, creo que esto lo vi en una página, no sé dónde, que ocupaban esta componente y ocupaban no sé qué ángulo, no sé, lo encontré súper raro.
yo dije, ya, pero se puede llegar con esto, con este angulito de ahí, chiquitito. Hay mil maneras de llegar a Roma, como dicen. Ya, entonces, reemplacemos. 200 es la masa por la aceleración por 2, el desplazamiento por el coseno de 65. Esto nos da un valor de el trabajo del peso. Va a ser 1658,35 joules. Y ese sería nuestro problema. Y tenemos ¿alguna duda, alguna consulta, alguna acotación? ¿Voy muy rápido, voy muy lento? No, súper. Ok, soy chuta. Ya, sigo entonces. Ya, ahora vamos a pasar a energía. No sé si ustedes han visto energía, yo creo que sí, aunque sea un poquito. No sé si ven, o sea, yo creo que ven cinética y potencial, no sé si ven la elástica, no estoy segura. Así que les paso esto. La energía cinética y potencial. Bueno, estos son valores escalares, creo que se dicen. No tienen ni dirección, ni de sentido, ni nada. Es un valor representativo. Bueno, la energía no se transforma, ni se construye, ni nada de eso, como la típica charla que le hacen. Eh, y estos son nuestros valores, o sea, nuestras variables. La masa y la velocidad en parte de la cinética. Si se dan cuenta, este valor siempre va a ser mayor a cero. Siempre. Nunca va a ser negativo. A eso es lo que me quiero referir. Y en la potencial tenemos la masa, la aceleración de gravedad y la altura. Y la energía mecánica, bueno, por ahora se va a definir como la suma de estas dos energías, la potencial y la cinética. ¿Ok? Y bueno, aquí están las variables que les decía. Y la conservación de la energía mecánica solamente se ocupa cuando no hay pérdida de energía. O sea, no sé, pues si están analizando algún tramo o algún movimiento que ejerce la partícula y ahí está involucrada la fuerza de roce, no se puede aplicar esta fórmula de la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce no es una fuerza conservativa. Eso es lo único que tienen que tener en consideración, las formulitas y eso, un ejercicio. Ya, un bloque de masa M, 3 kilogramos, se lanza desde el punto A de la figura, en el que se encuentra a una altura de 10 metros del suelo con una rapidez inicial de 5 metros partido en segundo. Luego baja por un plano inclinado BC, este plano, que forma un ángulo de 30 con la horizontal y pasa por el punto C con una rapidez BC de 12 metros partido por segundo. Luego sube por otro plano DE hasta una altura de 5 metros. Solamente hay roce entre los puntos B y C. Voy a subrayar eso porque es súper importante. Energía perdida en el tramo BC debido al roce. Es lo que les decía antes, que cuando aquí, por ejemplo, en este tramo no hay conservación de la energía, sino se pierde, en cierta manera. Y la B nos pregunta la rapidez del bloque en el punto E. Bueno, ¿cómo calculamos esa pérdida de energía? Sencillo, tenemos que saber la variación que tuvo en la energía. ¿Cómo sabemos la variación? Bueno, esto es típico de delta E, que es la energía mecánica, o sea, la energía final menos la energía inicial. ¿Y cuál es la energía inicial? Bueno, nuestra energía inicial va a ser el tramo, la energía mecánica que en el tramo A y B. Y la final va a ser en BC. No sé cómo escriben esto, yo lo escribo EM.
Si tienen otras siglas, me dicen. Ya, entonces, hagamos primero este tramo, el AP, la energía. ¿Qué hay aquí? Tenemos cinética, ¿por qué? Porque se está trasladando toda esta parte, y tenemos potencial porque no está al nivel del suelo, sino que está en altura, en una cierta altura. Entonces tenemos energía cinética más energía potencial. La cinética es un medio por la masa, la aceleración al cuadrado, y la potencial es mg por h. La masa por la aceleración de gravedad y la altura. Como consejo de vida, ojalá siempre escriban la formulita porque así nunca se le va a olvidar. Ya, reemplazamos datos. Tenemos un medio. ¿Cuánto vale la masa? Nos decían que vale 3 kilogramos por 3 kilogramos. La aceleración, o sea, la velocidad. Dice que se encuentra a una altura de 10 metros con una rapidez inicial de 5 metros partido por segundo. O sea, 5 metros partido por segundo al cuadrado. Más la misma masa por la gravedad. Aquí la gravedad la vamos a considerar 10. Sí, 10. Ya, para facilitar el cálculo. Por la altura, que son los 10 metros que salen en la imagen. Ya, resolviendo esto, nos va a dar un valor de esta parte 37,5 joules. Estamos trabajando energía, eso no puse, que la unidad de medida de la energía es joule, es la misma que la del trabajo. Después se define como la energía mecánica, o sea, el trabajo es igual a la energía mecánica. No sé si llegaron a esa parte, pero eso es ley. Es una formulita, ya. Ese es el total de nuestro tramo. MAB, energía mecánica de esta parte. Ya, tenemos esa parte, ahora vamos por BC, cuando se pierde la energía. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, este bloque va a bajar tanto que va a llegar al punto C. Por lo tanto, en el punto C solamente va a existir energía cinética. En el punto C o BC va a ser igual a un medio por la masa por la velocidad. Un medio por la masa, que son los 3 kilos, por la velocidad. ¿Pero cuál velocidad? No son los 5 metros partido por segundo, porque esa era la inicial. Ya tuvo que haber bajado. Dice, pasa por el punto C con una rapidez de 12 metros partido por segundo. Como ya bajó, está abajo, ya se perdió la energía, son 12 metros, o sea, 12 elevado al cuadrado. Entonces, reemplazamos, o sea, calculamos todo esto y nos va a dar un valor de 216 joules. BC. Ahora calculamos nuestro delta. Le había dicho que era la final menos la inicial. La final va a ser BC. ¿Por qué? Porque ya está abajo. Entonces va a ser 216 menos los 337. Y esto nos da un valor de menos 121,5 joules. ¿Por qué negativo? Porque aquí se demuestra clarito que hubo una pérdida de energía por nuestro negativo. Eso, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿No? Sigo. Ya, la rapidez en el bloque no, ok. La rapidez del bloque en el punto E. Y ahora hay que evaluar el otro tramo de
Pueden evaluarlo por tramo, pueden evaluarlo por punto, da igual. Es, es una manera de explicar nomás. Ya, en el punto E. En el punto E, ¿qué tenemos? La energía cinética, porque tuve que recorrer todo esto para llegar al punto E. Y tampoco nos dicen que va a parar, sino solamente que sube. Y hay potencial porque está a 5 metros de altura. Entonces, ¿dónde lo cogí? Oh, se me acabaron las hojas. Vamos a ver la imagen. Ya que estamos aquí. Ya. La rapidez en el punto E. Rapidez en E. Ya. Entonces, aquí dijimos que en la energía, en el punto E, tenemos energía cinética y energía potencial. Entonces, reemplazamos la formulita M por G por H. Reemplazamos los datos. A ver qué tenemos. Tenemos la masa, que eran, ¿cuánto eran? 3 kilos. Uy, 3. Por la velocidad. Sí, la velocidad. Velocidad. Que no sabemos, que es la que tenemos que descubrir. Los 3 kilos por los 10 metros por segundo al cuadrado. Todo al cuadrado. Por la altura, que son 5 metros. Ya. ¿Cómo descubrimos la velocidad? Bueno, sencillo. Porque en el punto D, si se dan cuenta, no perdió energía, solamente se pierde energía aquí, en ese tramo. Entonces ese tramo no se puede considerar. Se puede considerar el tramo CD o de lleno el punto D. Entonces, ¿cómo saber el punto D? Se calcula. Ahí solamente hay energía cinética. ¿Por qué? Porque está a la altura del suelo. Entonces va a ser la masa por la velocidad. Es 1/2, la masa son 3 kilos. ¿Y qué velocidad hay en el punto D? Bueno, sencillo, porque dijeron, dice el texto que la rapidez en C es de 12 metros. Y aquí, como bien ustedes saben, la velocidad cuando está en línea recta se mantiene en reposo o velocidad constante, siempre y cuando algo lo interrumpa, algún tipo de fuerza o alguna. Entonces, la velocidad va a ser la misma en todo este trayecto, hasta que empieza a subir. Entonces, hasta aquí va a ser PC. Aquí va a ser los 12. Oye, una S. Un 2 y una S. Sí. Y esto va a ser un valor de 200, creo que eran 216 joules. Ya. Entonces, como podemos ocupar la formulita que le había mostrado delante, esta de la conservación de la energía, que se ocupa, bueno, aquí dice inicial y final. Aquí nuestra inicial en el problema va a ser el punto D, la energía en D, y la final va a ser cuando esté en E. ¿Ok? Entonces, ocupando toda esa fórmula, todo esto que era en E, va a ser igual a los 216. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos nuestra ecuación, acá, solamente queda despejar nuestra velocidad. Se resolvemos. Por 3 por b cuadrado más todo eso, que todo eso es 150. Pasamos el 150 restando. Nos va a quedar 66, 3 medios de velocidad al cuadrado. Pasamos esto, bueno, el 2 multiplicando el 3 dividiendo, nos va a dar
que la velocidad al cuadrado va a ser 44, sacamos la raíz, y la velocidad n va a ser igual a 6,63 metros partido por segundo. Ese es el resultado. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna queja, algo que no hayan entendido? Una pregunta. ¿Cómo sabes cuándo es energía cinética, potencial o mecánica? Ya, mira. Ay, no me puedo volver. Ay, sí. Ya, mira, la energía cinética, si te das cuenta, habla solamente de la masa y la velocidad. O sea, cuando tu manito esté en tierra, no sé, aquí hay un arbolito y hay un bloque aquí en que se está moviendo a cierta parte y hay una velocidad involucrada, es cinética. Si tu manito está cayendo, puede estar aquí cayendo, así como disminuyendo su altura. Todo va a depender de las variables que te dé el problema. Eso es lo que quiero llegar. Si tu manito dice que va cayendo a una cierta altura o que lo están tirando, ¿cachai? Y que va cayendo y está involucrada la aceleración de gravedad, la fuerza de aceleración, es potencial. Todo va a depender de lo que te estén dando. Si te dan velocidad, por ejemplo, aquí me dieron velocidad inicial, o sea, al tiro supe que era energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética tenía velocidad y estaba en altura. No estaba a ras de piso como el ejemplo, como el dibujito que te hice. ¿Cachai? Y la mecánica, bueno, la mecánica es por definición la suma de estas dos energías, potencial y cinética. Yo lo que acabo de hacer es, cuando sumo las dos energías, digo, ya, voy a definir esto así como para aclarar los términos, en vez de hacer solamente la suma, ya, la energía mecánica va a ser igual a estas dos sumas. La energía mecánica en ese punto, porque en ese punto hay dos energías. Es una manera de resumir. ¿Te quedó claro o me di mucha vuelta? No, está bien. Gracias. Ok. A mí también me pasaba eso, que no sabía cuál energía ocupar. Hasta que me dijeron que depende de lo que te dé el problema, es lo que tienes que ocupar. ¿Algo más, chiquillos, que me quieran preguntar? No, muy sencillo los ejercicios. ¿Quieren algo más difícil? ¿Qué me va a entrar al control así como para estudiar? O me pueden avisar qué les dicen y preparamos una tutorial la otra semana. Sí, nosotros te avisamos, te podemos mandar mensaje a Cachorros Industriales. Pero la Sí, verdad por es que subir los favor. ejercicios a mí me gustaron mucho. Como que pude repasar bien lo que era energía, potencial y cinética. Sí, igual voy a parar la grabación un poquito. Ya que no hay dudas.